a Margot Soria, Está bien. nuestra primera ponenta y la vicepresidenta de nuestra federación. Margot Soria Saravia es fundadora del Partido Ecologista de Bolivia y candidata a la vicepresidencia de Bolivia el 2014. Es igualmente secretaria de Conflictos de la Federación Democrática de Mujeres y fundadora de la Organización Panamericana de la Mujer. Es también autora del libro Democracia e Izquierda en Bolivia, la compleja alianza de izquierda y derecha. Por favor, demos la bienvenida a Margot Soria Saravia. Gracias, Alison. Buen día, ¿se me escucha? Bueno, lo primero que quiero saludar a los directivos de la Global Green, Bodil, Frank, Avinesa, grandes amigos. También quiero saludar a Pineda y a Carlos Fonseca, que hoy día van a compartir este panel conmigo, y a todos los líderes verdes presentes en este panel virtual tan importante para nuestra formación, para nuestra comunicación. Em, no solo para mí este panel significa un panel de celebración del aniversario, sino significa encontrar puntos comunes que nos fortalezcan como ideología verde para la acción y la lucha que tenemos por el futuro del planeta y de sus habitantes en la Tierra. Para mí la democracia no es un concepto. Para mí la democracia es uno de los pilares más fuertes y fundamentales de la ideología verde. Los ponentes que ustedes van a escuchar después de mí van a mostrar por qué es tan importante unir la democracia con el concepto de ecología política y con lo que significan los problemas ambientales en América Latina. ¿Por qué tenemos nosotros que profundizar nuestra democracia? Hay tres puntos que yo quiero reflexionar en este panel. El primero, la situación de la democracia en las Américas. El segundo, la relación de la democracia con el medio ambiente. Y el tercer punto, ¿qué es la democracia para los verdes? ¿Cómo vemos los verdes la democracia? ¿Cómo entendemos nosotros los verdes la democracia? Iniciando el primer punto, podemos afirmar que la democracia en las Américas atraviesa un momento de tensión y cuestionamiento. Las instituciones políticas enfrentan hoy día desafíos de legitimidad, mientras que la ciudadanía demanda mayor transparencia y participación en las decisiones. Este proceso de crisis abre la posibilidad y obliga a repensar modelos democráticos y adaptarlos a realidades sociales de la región. La democracia en América se encuentra en un proceso complejo y lleno de tensiones. Aunque en la última década la región ha experimentado avances significativos en lo que es la consolidación de sistemas democráticos, hoy se enfrenta a una crisis marcada por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el aumento de la polarización política y la persistencia de desigualdades sociales. Uno de los problemas
principales y que se convierte en un desafío es la fragilidad institucional. En varios países, los poderes del Estado se ven debilitados por la corrupción y la falta de independencia judicial. Hoy día en Bolivia, el Poder Judicial, durante 20 años, por ejemplo, ha estado cooptado el Poder Judicial, el Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, convirtiéndose en una dictadura. Este sistema de independencia judicial hace que erosione la democracia, que erosione la credibilidad en el sistema democrático. A esto se suma la desigualdad económica, que limita la participación efectiva de amplios sectores de la población y genera frustración a las promesas incumplidas de los gobiernos. Sin embargo, debemos decir que la población ciudadana, el pueblo mismo, no pierde la esperanza y obliga a los gobernantes a repensar una democracia que vaya más allá de copiar modelos externos. La región necesita, en las Américas, construir un sistema que responda a sus realidades culturales, sociales y económicas. La participación ciudadana es fundamental. La transparencia y la inclusión deben ser pilares fundamentales para revitalizar la confianza en el proceso democrático. Reconocer esta situación es el primer paso para transformar la democracia en las Américas en un proyecto sólido, legítimo y cercano a las necesidades de los pueblos. Largo sería en este momento analizar, sin embargo, lo que va pasando en las Américas respecto a las democracias, donde nuevamente van retornando sistemas que van a privilegiar la deforestación, la migración de los pueblos originarios de sus regiones y de sus hábitats. En Bolivia estamos empezando un proceso con muchas dudas. ¿Cómo se relaciona la democracia y con el medio ambiente? La democracia y el medio ambiente son dos procesos que se corresponden. No puede vivir el uno sin el otro. Los sistemas democráticos tienden a generar mayor conciencia ciudadana y políticas más sólidas de protección ambiental. ¿Por qué? Porque permiten la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo menos eso se supone que tiene que haber en una democracia real. En América Latina, esta relación es clave para enfrentar la crisis ecológica y fortalecer la legitimidad política. La participación ciudadana en la toma de decisiones, demanda de protección ambiental, genera movimientos sociales y organizaciones civiles que presionan a los gobiernos para adoptar políticas sostenibles en la lucha contra la contaminación minera, la deforestación de los bosques secos y la Amazonía en las Américas. También implica la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, ya que los gobiernos democráticos están más expuestos a un escrutinio público y a la prensa libre, lo que ayuda a reducir la posibilidad de proyectos contaminantes ocultos y obliga a justificar políticas ambientales. La transparencia junto a la rendición de cuentas combate la corrupción
que debilita tanto la democracia como la protección del medio ambiente. Pero en Bolivia, por ejemplo, se han dictado muchas leyes de protección al medio ambiente, pero todo ha sido durante 20 años una retórica. Todo se ha entregado los recursos naturales, se ha entregado a manos extranjeras y se ha botado del hábitat originario donde están los recursos naturales a los pobladores indígenas, que hoy día son poblaciones migrantes que caminan sin hogar. Un gobierno democrático que propicia la participación ciudadana emite pues políticas públicas y legislación más estricta de protección ambiental. Se supone que ratifican en los encuentros internacionales muchos acuerdos, el Acuerdo de París, está la COP, están todos esos acuerdos que firman, pero muchas veces son acuerdos que quedan en el papel. Porque estos acuerdos en los regímenes autoritarios se convierten y priorizan el crecimiento económico y se olvidan de la protección ambiental? Cuando los regímenes se tornan autoritarios, la participación ciudadana es una retórica y se vuelve un discurso utilitario. La manipulación, utilitario de manipulación. Un gobierno de democracia real va a velar por la justicia social y ambiental, buscando reducir desigualdades, ya que el medio ambiente está directamente ligado a la justicia social. La protección de comunidades vulnerables más afectadas va a combatir las sequías, la deforestación, que en un gobierno democrático serán tomadas como una prioridad. El sistema democrático hoy día, pese a los avances, está débil y ha sido dañado y ha caído en el populismo, en promesas cortoplacistas que dañan y han dañado y siguen dañando y van a seguir dañando el medio ambiente. En la correspondencia que vemos entre democracia y medio ambiente, juega un papel muy importante la educación ambiental. La falta de esta educación limita la efectividad ciudadana. La lucha es larga. La lucha de la educación ciudadana se está viendo obstaculizada a partir de lo que significa el consumo y la lucha por la sobrevivencia diaria. Realmente el problema de la falta de educación que impide o que no impulsa la participación ciudadana exacerba realmente la presión de interés económico extractivista de la agroindustria, superando muchas veces la voluntad democrática. En Bolivia se está dando eso, se está empezando y ya durante 20 años se abrió paso realmente a todo lo que significa la deforestación por crear más lo que es la agroindustria, por generar la soya transgénica. Entonces tenemos una gran dificultad. Por eso o la democracia es real o la democracia es una retórica. En conclusión, la democracia es una herramienta esencial para enfrentar la crisis ambiental, pero necesita fortalecerse con instituciones sólidas, educación ciudadana y políticas inclusivas. En América Latina, la defensa de democracia y la protección del medio ambiente son dos luchas inseparables. Son dos luchas que no podemos dejar de lado. Preservar la democracia,
preservar los recursos naturales, preservar nuestro ambiente es algo que es la tarea fundamental y principal de los ecologistas. Así vamos al tercer punto y vemos que podemos afirmar que la democracia se constituye en uno de los pilares fundamentales de la ideología verde. Para nosotros la democracia no se reduce a un procedimiento electoral. La democracia, para ser auténtica, debe ser participativa, inclusiva y ecológica. Los verdes globales sostenemos que la democracia es un proceso vivo que exige la voz activa de la ciudadanía en cada decisión pública. No basta con votar cada 4 años o cada 5 años. Necesitamos instituciones transparentes, abiertas al control ciudadano, capaces de escuchar a las comunidades en su diversidad cultural, étnica y de género. La democracia verde va más allá de un concepto. La democracia verde nos dice que sin justicia social y sin sostenibilidad ambiental, la democracia se vacía de contenido. ¿De qué sirve elegir representantes si las decisiones políticas destruyen los bosques amazónicos, contaminan los ríos o condenan a las generaciones futuras a un planeta inhabitable? La democracia debe ser intergeneracional, pensar en quienes vendrán después de nosotros. En América, esta visión adquiere un sentido profundo de exigencia vital. Nuestros pueblos indígenas han practicado desde hace siglos formas de democracia comunitaria, basadas en el consenso y en el respeto a la naturaleza. Nuestra ideología nos invita a recuperar esa sabiduría y a integrarla en nuestras instituciones modernas. La democracia verde también es global. Los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad no reconocen fronteras. La democracia, por eso necesitamos en democracia que las instituciones internacionales más democráticas sean capaces de enfrentar estos problemas comunes con justicia y solidaridad. Quisiera yo realmente hoy día apelar a la solidaridad de los verdes globales, pero una solidaridad real que implica muchos factores, no solo transmisión de ideología, significa compartir lo que se tiene para fortalecer nuestros partidos. En América tenemos partidos fuertes, México, Colombia, hemos gobernado en Chile, somos y estamos trabajando, pero necesitamos ser uno, ser una internacional de acción y de solidaridad real. En conclusión, la democracia que necesitamos en América Latina no es solo de contar votos, no solo es de saber cuántos parlamentarios tenemos, sino la que cuenta vidas, territorios y futuro. Una democracia que se construye día a día, con participación ciudadana, justicia social y respeto a la tierra. Esa es la democracia verde, una democracia que no solo defiende
derechos, sino que asegura la vida misma. Es así como los verdes de América entendemos esta relación democracia-medio ambiente. Los principios verdes para nosotros son el marco global que debe unir nuestras democracias, nuestros pueblos y nuestra acción. Debe ser la guía de la legitimidad, la gobernabilidad y la recuperación de la institucionalidad. Ser la expresión de la democracia real participativa, más allá del voto. Debe ser deliberativa, transparente, permitiendo el control ciudadano sobre las decisiones, con justicia social, garantizando la igualdad de oportunidades y derechos, integrando la sostenibilidad ambiental en sus políticas, rechazando la imposición autoritaria y promoviendo la resolución práctica de conflictos, respetando la diversidad, reconociendo y protegiendo la pluralidad cultural, étnica y de género. Los verdes estamos obligados a construir instituciones y prácticas que aprendan de las comunidades a decidir sobre su futuro en armonía con la tierra. La democracia, en correspondencia con la ecología política, nos ayudará a establecer las bases de un plan estratégico y táctico. Nos ayudará a generar un discurso internacional contrahegemónico que no estamos logrando hasta ahora. Por eso, pese a tener más de 40 años, todavía no somos hegemonía y no hemos copado el mundo como queremos porque nos está ganando el extractivismo. Necesitamos generar una política de alianzas global, con expresiones en lo global, pero que fortalezcan lo local. Convertirnos los partidos verdes en alternativa real. Pasar de la retórica a la acción. El esfuerzo de ser hegemonía política en pensamiento y acción es responsabilidad de todos, de quienes decimos defender la naturaleza y la madre tierra. La democracia es el pilar primero de la ideología verde junto a lo que es la ecología política y lo que significaría una calidad de vida para los ciudadanos. Estas palabras y esta correspondencia que yo veo y que vemos los verdes en América, la correspondencia entre lo que significa la democracia y medio ambiente, va a estar muy bien sostenida hoy día por esta realidad que va a explicar Carlos Fonseca de lo que es la realidad ambiental en América Latina y por lo que el embajador Pineda nos va a mostrar cómo pensamos ideológicamente la ecología política. Les agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias, señora la vicepresidenta. Carlos y Julio ya están aquí. Señor Piñera, adelante, por favor. Sí, me escucha entonces. Para mí es un honor poder participar en este evento donde recordamos nosotros que hemos militado en esta causa nuestro compromiso fundamental en lo ideológico, en lo político y permanentemente el curso de la defensa de los derechos del ser humano en función de los derechos de la tierra. Mi intervención voy a alterarla un poco porque después de escuchar a Margaret Soria, quiero enfocarla en lo que tengo en la primera lámina, si ustedes pueden verla, que es el ideal ideológico de una república verde dentro de una concepción geopolítica de dos términos que son muy importantes,
el término de la geopolítica con la ecopolítica del personalismo desde el punto de vista filosófico, el valor fundamental de la persona humana, y dentro del concepto del comunitarismo, la importancia de la comunidad. Porque en la historia de las ideas políticas, desde la Revolución Francesa, había tres exigencias fundamentales. La primera, la de la libertad, y creemos que todos los modelos políticos desde la Revolución Francesa siempre se han fundamentado fundamentalmente en el concepto de la libertad. Hasta 1917, con la Constitución mexicana, donde se le da una labor fundamental a la parte del pueblo, del campesinado, los trabajadores, y la Revolución Rusa, que fue una esperanza extraordinaria, porque tenía el acento más que en la parte del liberalismo, en el socialismo. Sin embargo, fue deformada hacia un comunismo o una concepción materialista, marxista, con lo cual se perdió el sentido de la persona humana dentro de lo que llaman ellos un comunitarismo mal entendido. Es lo que pretenden hacer en Venezuela, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI con las comunas, donde para dar valor a la comunidad se deforma hacia la comuna en una concepción que sigue siendo caudillista del partido único, el líder único, como fue durante muchos años el socialismo del siglo XXI que trató de imponerse en América Latina. Entonces, después de esta etapa del liberalismo, cuya expresión política es el capitalismo, y que hemos visto sobre todo en los Estados Unidos y en muchos países occidentales, el intento de tener el comunitarismo, la comunidad, como valor fundamental, fue fracasado con el comunismo, en cuanto la persona humana o el sujeto ya pierde el sentido para meterse en la masa anónima, y la persona humana pierde el valor fundamental que debe tener. Por eso hablamos del personalismo y comunitarismo. Personalismo en cuanto la persona humana tiene dignidad, tiene derechos, tiene una dimensión. Para los que somos creyentes en alguna religión, somos a imagen y semejanza de quien nos creó, y esos derechos son fundamentales. Pero también esa concepción del derecho tiene que ver naturalmente con el concepto de la comunidad. Tenemos que realizarnos en una comunidad, y por lo tanto los valores del bien común, universal y particular, son fundamentales. Y la justicia social, fundamental también. Y esa tercera dimensión es la democracia, que decía precisamente Margaret Soria, que ha sido fundamentalmente, por una parte, representativa, porque tenemos la representación del pueblo en los parlamentos y en organismos de poder. Ha sido también participativa en muchos países, pero todavía falta algo, porque se han olvidado fundamentalmente de la relación de ese trípode persona, Estado y ambiente, donde el ambiente es fundamental porque es donde desarrollamos nuestra vida. Y allí, como decía Margaret en su intervención, habría que perfeccionar esa democracia. Yo diría que más allá de la democracia, primero liberal o comunista, como la hemos conocido, donde los acentos son en la libertad o en la justicia, tenemos que buscar una síntesis de la democracia representativa a la democracia participativa, pero también a una democracia que, como lo llaman los franceses, todo Edgar Morin, que sea cognitiva. El ciudadano debe estar en esa dimensión, defender todos los logros del liberalismo y todas sus representaciones que han habido, pero evitar las deformaciones, defender en lo participativo todas las modificaciones que han habido en el socialismo. Hay cosas buenas también que hay que recuperar, pero eliminar esa sujeción al Estado único, a la clase única, a la dictadura del proletariado, e ir en lo ideológico a una especie de tercera vía donde precisamente combinemos los valores de la libertad con la justicia, y que además sigamos con la democracia representativa, la democracia participativa, pero veamos más allá, que es lo que llamaríamos una democracia ecológica. O también Margaret Soria hablaba de ir más allá de las votaciones, de las elecciones, de todo lo que ha sido en los procesos que conocemos, donde carece de contenido prácticamente la democracia, se crea un formulismo de unas elecciones o de unas candidaturas o de unos liderazgos. Por eso es importante en esa realización de los verdes avanzar en la democracia de la participativa y de la representativa, una democracia ecológica, cognitiva tal vez, o en los términos de Morin, de Morán, de Edgar Morán, o de haber más de participación, de deliberación permanente. Por eso es tan importante, y lo decía también Margaret, la educación del pueblo. Hay una democracia educativa donde el ciudadano se sienta responsable de su elección, elige y cómo lo elige, y a la vez una democracia descentralizada. Por eso llegamos inclusive a proponer, más allá de la representación, de la participación y del conocimiento, esa actividad del voluntarismo, donde el ciudadano verde sea una característica fundamental de la relación entre la persona
y el ambiente, donde el trípode ambiente sea fundamental junto al Estado y junto al ciudadano. Además, deberíamos avanzar mucho hacia una tipología del poder que no sea la clásica y simplemente piramidal, donde el partido de masas muchas veces adhiere al caudillo o a una ideología rígida. Es un poco los movimientos socialistas o marxistas. Hay un caudillo, o de derecha también, vimos las dictaduras militares en América Latina y estamos viviendo de esa historia donde el caudillo quería representar la voluntad de un pueblo, pero en el fondo no hay esa representación. Y nuestra democracia tiene que ser ecológica en el sentido de redes, de comunidades, pero con conocimiento y con responsabilidad, de liderazgo que sean colegiados. De allí que es importante que la militancia, dentro del modelo tradicional de adhesión ideológica y de audiencia ciega, pase a un modelo ecopolítico con compromiso ético, comunitario y formativo. Que el liderazgo en los partidos verdes sea no del caudillismo o la burocracia vertical, sino un liderazgo colegiado. De hecho, estamos proponiendo en Venezuela una posibilidad de cambiar del régimen presidencialista que tenemos, que es una deformación. Ya ha llegado a grandes dictaduras donde el poder se concentra en el líder. En la izquierda y en la derecha, quien llega al poder quiere mantenerse en el poder y reformular la constitución, como lo ha hecho muchos líderes de la izquierda latinoamericana. Lo hizo Chávez en Venezuela, lo está haciendo en El Salvador, el gobierno también de derecha, conservador. Quieren, en ese sentido, con el caudillismo y la burocracia vertical, seguirse manteniendo. Un movimiento verde, una ecología política, tiene que buscar un liderazgo colegiado. Y en cuanto al eje de acción, no es ocupar cargos y conquista del Estado o de la burocracia, sino el concepto del servicio comunitario. Y ahí viene lo que llamamos la educación ecológica o la alfabetización ecológica. Hay que hacer tanto en las escuelas, en los niños, que vean esa responsabilidad que tienen frente al ambiente y al defender, por supuesto, la vida de los animales, de las plantas, mucho más razón para defender la vida y la libertad y la democracia de la población. Y un vínculo social que es solamente un interés mercantil de clase o social. En el comunismo o en el socialismo marxista es la nueva clase que llamaba Gilas. Los que llegan al poder se quedan. Con el caso cubano, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro como periodista durante 12 horas, la entrevista más larga que había, y uno veía esa dirección cubana arriba, con todos los privilegios y todos los derechos, mientras que se pierde el concepto del compromiso social. O las democracias de derecha también, donde llegan a enriquecerse. El caso de Marco, por ejemplo, en Filipinas, y toda la problemática que implica esos gobiernos donde se olvida al pueblo. Nosotros tendríamos en los movimientos políticos ecológicos despertar la conciencia de especie y fraternidad universal. Por eso decíamos que la Revolución Francesa logró concretar el principio de la libertad en todas las constituciones, inclusive las de América Latina, las primeras, la nuestra de 1811, eran liberales. Después de la Revolución Mexicana de 1917, con la Constitución de Querétaro, fueron muy socialistas, si se quiere en el término bueno del socialismo, y la soviética, pero se deformó también en los regímenes marxistas y se pierde el sentido de la justicia, porque yo viví en la Unión Soviética como diplomático y vi la injusticia que había, buenos logros en algunas áreas, pero una injusticia de manejo político donde trataban de tener justicia, pero no había libertad. O en regímenes liberales en Occidente, donde hay libertad, pero no hay justicia. De allí que nosotros quisiéramos promover, y un poco la tercera vía, dentro del tercer criterio de la Revolución Francesa, más allá de la libertad, o de la liberté, o de la fraternidad, o de la carité, de la justicia, tener la fraternidad como base fundamental, donde nos sentíamos todos hermanos de la misma causa y con ciudadanos del mundo. Ahorita con el calentamiento global, con las crisis que hay, con las guerras, con los conflictos, hemos visto que necesitamos fraternidad, aceptarnos unos a otros en la pluralidad, y en ese pluralismo jurídico es necesario. Y los sistemas electorales, pasar de los mayores sistemas electorales mayoritarios que conducen al bipartidismo, como los Estados Unidos o en Europa en algunos casos, a elecciones abiertas e inclusive territoriales con proporcionalidad. De allí que nosotros estamos proponiendo en Venezuela ahora, el Movimiento Verde, pensar en un sistema que vaya más allá del presidencialismo, donde podríamos ir precisamente a un régimen parlamentario o un parlamentarismo mixto como el de Francia o el de Portugal, con una elección de un presidente, pero donde el Parlamento, el jefe del Parlamento, el primer ministro sea por el Parlamento. Y donde naturalmente hay un enfoque biocéntrico, la naturaleza como sujeto, la Pachamama y la Madre Tierra tienen derecho intrínseco a la existencia y a la restauración. Un enfoque antropocéntrico, el humano es el centro del derecho ciudadano a un ambiente sano, los daños económicos como daños de patrimonio público. Incluso ayer teníamos una reunión sobre tierras raras en Venezuela con Manuel Díaz, que es uno de los fundadores del movimiento ecológico en Venezuela, y estaba
Alejandro, también, que es el secretario general del Partido Verde, conversábamos sobre la necesidad precisamente a Alejandro Aguilera, que es el secretario general, y otros diputados del Parlamento, primero del cambio político hacia un gobierno más que presidencialista parlamentario. Pero hablamos inclusive del daño ecológico, inclusive proponemos que en la Corte Penal Internacional podamos elevar el movimiento ecológico del mundo como quinto delito de la Corte Penal Internacional, el ecocidio. Señor Porque hasta Pineda, ahora, sí, oigo, dígame. señor Pineda, muchas Sí, oigo. gracias, lo siento. Señor Carlos Fonseca, por favor. Aló, aló. Sí, no pudimos, me están oyendo, no pudimos oír las conclusiones del embajador Julio. ¿Ya puedo comenzar? ¿Ya puedo comenzar? Saludo con mucho aprecio y cariño a Margot y a Julio. Voy en 7 minutos a, a razón de 30 segundos por cada lámina a presentar una versión muy rápida de lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Ruego coordinar conmigo para pasar las láminas. Primera lámina, por favor. Ya vamos a la primera lámina. Bueno, miren ustedes, acuérdense que hay un trabajo de los 9 límites globales sobrepasados. 7 están sobrepasados, pero América Latina en el cambio climático es la más afectada hacia el futuro, como vamos a verlo en los estudios del ICPP están absolutamente demostrados. Pero además no hemos valorado, y América Latina, por ser donde reside la mayoría de la diversidad por kilómetro cuadrado, está sufriendo 150.000 nuevas sustancias en los últimos 50 años han sido generadas y solo conocemos el 20%, hemos evaluado el 20% en sus efectos. Agotamiento de la capa de ozono es lo único bueno porque se ha decrecido. Calidad del aire, tenemos problemas muy serios. Acuérdense que ahora incluso las micropartículas de plástico tienen problemas. Calidad del aire va a ser uno de los retos que hacia el futuro tenemos que andar más rápidamente. Acidificación de los océanos, que no era crítica, ahora a nosotros nos está afectando mucho. Por ejemplo, en Colombia los corales ya sabemos que en muy pocos años no los tendremos. Los flujos biogeoquímicos, que son el exceso de agroquímicos, ahora lo estamos viviendo con la crisis que se está pasando por el estrecho de Hormuz, o que no está pasando mejor, y vamos a tener que volver a cosas como la agroecología y demás. Cambio de aguas continentales, tenemos problemas en América Latina, ya lo mostraré en la siguiente lámina. Cambio de usos del suelo es absolutamente crítico, especialmente en zonas como la amazónica, y cambio de la biosfera. Bueno, ese sí que nos está afectando. Latinoamérica ha perdido el 95% del número de especímenes por especie. Somos el subcontinente más afectado. Siguiente lámina. Estamos en una carrera de tiempo para cumplir mi tiempo. Siguiente lámina, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Bueno, miren ustedes esto. Miren ustedes el tercer renglón, ustedes se dan cuenta que América Latina, cuando tengamos 3 grados centígrados a 4 grados centígrados, va a ser el subcontinente más afectado, sin lugar a dudas. Eso es el IPCC que nos está diciendo en los escenarios futuros posibles y vamos hacia allá sin lugar a dudas. Es decir, la pérdida de la biodiversidad va a ser todavía más dramática. Siguiente, por favor. Bueno, miren ustedes ya si bien estábamos viéndolo desde lo macro, desde lo global, ya específicamente estamos viviendo una deforestación masiva en la Amazonia, una minería ilegal de oro impresionante que nos afecta a Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, terrible, ganadería extensiva en suelos muy no aptos. Colombia es el principal, 40 millones de hectáreas en ganadería deberían ser solo 8 y en cambio en agricultura solo tenemos 6 millones y podríamos tener 25 con la condición grave de que la mayoría de importaciones de alimentos provienen principalmente de los Estados Unidos, maíz, sorgo, soya, y tenemos una dependencia muy grande, una falta de soberanía energética. Y fuera de eso tenemos unas agriculturas de monocultivo con exceso de agroquímicos,
En Colombia es posible que estemos usando 2.5 veces más en promedio por hectárea que el resto de América Latina, pero América Latina sigue usando unos agroquímicos peligrosos, inversión muy baja en ciencia y tecnología. Ese punto lo va a resaltar porque si hay algo que tenemos que proponer los partidos verdes, sin lugar a dudas, es que tenemos que aumentar el nivel de conocimiento y diálogo de saberes como estrategia fundamental para poder en el siglo XXI funcionar bien frente al resto del mundo. Contaminación de agua, como lo sabemos, ya lo mencioné, y nuestras ciudades tenemos que rediseñar. Son unas ciudades congestionadas, desordenadas y tremendamente inequitativas. Siguiente punto, por favor. Siguiente lámina, por favor. Eh, Fíjense ustedes que estamos tan imbricados nosotros que el problema de los ríos voladores ya nos está afectando a las ciudades grandes como Bogotá, como Quito, como La Paz. El agua que viene desde los océanos, los ríos voladores, pues tienen que pasar por la Amazonia y Nobre nos ha enseñado que 7 veces se recargan en la Amazonia, llueve y se recargan hasta poder llegar a los Andes, pero la deforestación amazónica, tanto desde el lado de Brasil como de nuestros países y en Colombia lo estamos cada vez viviendo más gravemente, es una de las demostraciones que tenemos que actuar en conjunto, crear mucho más un grupo de trabajo conjunto sobre la Amazonia para que logremos frenar esa deforestación que tiene que ver mucho también con actividades ilegales de la coca, del oro, como ya lo mencioné, de la posesión del territorio para control territorial y demás. Siguiente, por favor. Siguiente, tenemos que pensar en conjunto. Miren ustedes, por ejemplo, en la biodiversidad lo que nos falta conocer. Un análisis que hicimos hace poco, siempre decimos que la Amazonia es la que más biodiversidad tiene. Bueno, nosotros comparamos el número de especies por kilómetro cuadrado. El Pacífico, 4.75 veces más intensidad que la Amazonia. La zona andina, 2.51 más densidad, es decir, número de especies por kilómetro cuadrado, y no tenemos unas estrategias adecuadas para la zona andina, por ejemplo. Siguiente, por favor. Siguiente. Miren ustedes lo que hemos vivido en los últimos 20 años, por ejemplo, en Colombia, y lo cito como ejemplo. Nosotros cambiamos de unas economías que en 1988 exportaban principalmente agricultura, fuimos concentrándonos en exportar petróleo, carbón y oro ilegal. El 80% del oro en Colombia es ilegal. Nosotros tenemos que cambiar ese modelo urgentemente. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, en ciencia, miren ustedes, yo la llamo ese mapa, el mapa de la anorexia del conocimiento, es el número de artículos científicos por persona. Mírenlo cómo está Latinoamérica y África prácticamente desaparecida, nosotros y nuestros países invirtiendo menos. Argentina acaban de decir que de 0.38% del PIB bajan al 0.18% del PIB. Siguiente, en ciencia y tecnología. Esa es una de las metas que tenemos que hacer. Quería contarles que nosotros hemos desarrollado el índice de riqueza territorial sustentable que mide totalmente diferente el desarrollo con 5 riquezas y su interacción: la riqueza humana, la intelectual, la privada, la riqueza pública y riqueza natural, que contiene a las otras. Y la siguiente lámina nos muestra un ejercicio que hicimos hace un par de años. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, de cómo nuestros países están desarrollándose, en el caso colombiano, pero nos parece bastante a otros países. Por un lado, la riqueza natural y ambiental, contrario a los otros, y la riqueza intelectual es la que va hacia abajo en contravía de la riqueza natural y ambiental. Estamos creyendo que nos desarrollamos y crecemos a costa de acabar con nuestra riqueza natural y ambiental, que son las riquezas sobre las cuales deberíamos construir hacia el futuro nuestra estrategia para estar en el mundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Eh, por eso hemos escrito un documento de 10 transformaciones ambientales inaplazables para América Latina y el Caribe. Aquí está la lista: replantear ese modelo de acumulación sin límites por un equilibrio socioecológico y convivencia, lo ha mencionado Julio y Margot en otros términos; rediseñar los métodos de valoración económica y de impuestos; construir una educación situada y contextualizada, porque si no entendemos que somos el continente de la biodiversidad y de las consideraciones específicas de la naturaleza, no vamos a poder construir una estrategia así como los chinos construyeron la de ellos en otras dimensiones. Y ciencia, tecnología, innovación y diálogo de saberes es fundamental.
eh, sin lugar a dudas, la nueva ruralidad tiene que ser impulso fuerte a agroecología, sistemas agrosilvopastoriles y bioeconomía, ciudades para la vida, nueva energía, minería responsable, ahorro y uso eficiente, renovables, energías renovables, ordenamiento territorial, empleo verde, industria de más valor agregado y participación ciudadana con enorme democracia y justicia ambiental y climática. Me uno a las palabras de Margot y de Julio en lo que dijeron en esa reflexión filosófica y política tan interesante. Siguiente, por favor. Aunque ustedes no crean, vamos en este momento en 5 minutos y 36 segundos. Miren ustedes el rezago en investigación y desarrollo. Miren cómo creemos que nos vamos a enfrentar a este mundo tan complejo que estamos viviendo, en donde una visión neomercantilista y de imposición que nos hablan de la doctrina Monroe y demás, que estamos viviendo cada vez más explícitamente, si no tenemos la capacidad de conocernos mejor y con base en ese conocimiento salir adelante. Miren, esto ha sido en los últimos años lo que está pasando. Miren la investigación en ciencia y tecnología, 2007 y 2021, nuestros países absolutamente marginales, y eso entonces, ¿qué resulta? Una desindustrialización y una pérdida de participación en la economía mundial. Debo aclarar que esto es solo uno de los factores porque nosotros tenemos que estar en el mundo en otras dimensiones sin lugar a dudas. Siguiente, por favor. Ya estoy terminando y quería proponerles que nos aboquemos a pensar en una agenda ambiental latinoamericana y del Caribe que tome todos estos aspectos. Tenemos que en nuestros países potenciar la expedición de la diversidad del territorio, conocernos mucho más, porque es de eso que vamos a poder salir hacia el mundo. Y eso significa entonces que podamos avanzar en una agricultura sostenible basada, por ejemplo, en los microorganismos de simbiosis para en vez de tener que importar abonos, que es uno de los líos que tenemos, producirlo fijando nitrógeno de la atmósfera, por ejemplo, con nuestros microorganismos. Los ecosistemas tropicales son poderosísimos en ese sentido y no los conocemos suficientemente. Y sistemas agrosilvopastoriles de ganadería regenerativa, minería sostenible, que sí la podemos hacer y tenemos que hacerla en los sitios adecuados, energía innovadora, sin lugar a dudas, energía renovable, tenemos que crecerla mucho más. Chile tiene unas potencialidades gigantescas, Colombia también las tiene en vientos, por ejemplo, ciudades sostenibles es un reto que tenemos que precisar mucho más. No estamos haciendo el reciclaje que tenemos que hacer. Debemos poner parques tecnológicos de economía circular con inclusión social para que los recicladores vivan en condiciones dignas mejores. Restauración de los ecosistemas críticos es la estrategia frente al cambio climático. Tenemos que restaurar los ecosistemas. No se les olvide, Robert Costanza tiene un trabajo que demuestra que la naturaleza aporta 2 veces el PIB de la humanidad año tras año, y así sucesivamente. Y quería terminar con ciencia y tecnología e innovación. Tenemos que proponernos como política que en los países nuestros mínimo estén en 2,5% de inversión en ciencia y tecnología. Hoy están en promedio en mucho menos del 1%, 0,6%, y meternos con todo al acuerdo de Escazú. En Colombia fue aprobado en el 2022, Señor pero Fonseca, termino, ya terminé. Siguiente. Bueno, la última idea es que la única nueva idea que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman la dirección del mundo. Yo sé que a Alison le gusta esa frase. Creo que la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de 10.000 años. La estructura del poder masculino ha demostrado que no puede impedir la destrucción del medio ambiente porque es incapaz de sobreponerse a sus propios intereses. Para las mujeres, en cambio, la preservación del medio ambiente es una vocación genética. Invertir los poderes es un asunto de vida o muerte. Yo creo que en ese concepto de democracia, otra misión que tenemos es lograr que las mujeres, que son el 52% en promedio de nuestra población, tengan el 52% de la representatividad política, de los empleos y más. Corto aquí, un abrazo muy grande para ustedes desde Colombia con mucho cariño. muchas gracias, señor Fonseca. Desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas. Gracias a nuestros ponentes por sus intervenciones.
que nos han invitado a la reflexión. Me da mucha pena que no tengamos más tiempo. Muchas gracias especialmente a Matilde Bajan por todo el esfuerzo dedicado a la organización de esta sesión. Gracias al comité organizador de Global Greens, Karen, Elise, Lucy, Seth, Bodil, Frank, Ute, Jenny y los traductores por organizar este evento. Y gracias a todos por asistir. Esperamos que todos hayan disfrutado de la sesión. Gracias.